Culpable soy yo. ¿Cuántas veces no habremos estado en esta situación de sentirnos culpables por algo, ¿no? A veces este acto, ¿no?, de por mi culpa, por mi gran culpa, realmente se convierte en algo enorme que muchas veces no podemos manejar, la culpa. Vamos a hablar sobre este tema con Luciana Stiglitz, que es directora de Inner Healers. Bienvenida, buenos días. Gracias, buenos días, gracias por la invitación. Y también estamos con Leopoldo Caravedo, que es psicoanalista. Bienvenido, Leopoldo. Gracias. La culpa, culpable soy yo, ¿no? Muchas veces, en muchas situaciones, arrastramos culpas, ¿no?, a lo largo de nuestra vida y no nos damos cuenta, ¿no?, cuán instalada está esta culpa en nuestras vidas y que evidentemente se vuelve el motor para tomar decisiones o no tomarlas, ¿no? Y sobre todo, pues, que está ahí, o sea, uno vive culpable. Claro, es que la culpa básicamente comienza en una etapa muy pronta en el desarrollo humano, ¿no? Todos estos deberías cuando eres pequeño, este sí, este no, es parte del... Si hubieras. Es parte del, digamos, del desarrollo de un niño pequeño, y es a partir de ahí que el niño desarrolla lo que luego, cuando sea adulto, va a ser el estándar moral. Leopoldo, ¿quieres decir algo? Sí, no, coincido con Luciana, que dice que esto comienza muy temprano y tiene que ver con los ideales de una sociedad que marca las cosas que la gente debería hacer o lo que debería evitar hacer, ¿no? Entonces están los dos extremos que se van como metiendo poco a poco en la mente de los niños y van convirtiéndose en una manera de entender el mundo, ¿no? Ahora, pero incluso esto también ya se puede volver algo patológico, ¿no? Cuando ya, digamos, es un pensamiento recurrente, obsesivo. La culpa tiene una parte positiva también, porque la gente que no siente culpa, claro, es gente que puede hacer daño a los demás porque no siente que eso le importa. La culpa nos permite, el sentimiento de culpa nos permite proteger a los demás, ¿no? Y como tú bien dices, se puede convertir en patológico cuando se convierte en una idea que no nos abandona, una especie de abeja ahí en el oído que nos está taladrando, ¿no? Claro, es que la culpa responde, o es una respuesta, mejor dicho, de tipo emocional o conductivo ante un estímulo que está sucediendo. Entonces nosotros, ante este estímulo, ante este hecho, tenemos una percepción, y esa percepción es la que de alguna forma genera que nosotros sintamos o experimentemos la culpa. Entonces, como bien decías, es súper importante definir que la culpa es importante hasta cierto punto, porque nos permite entender que fuera de nosotros existe un estándar moral, algo que está bien o que está mal, y nos cohesiona para vivir en sociedad, mientras que cuando perdemos el sentido de responsabilidad, esta culpa viene ya a ser un trastorno de tipo maníaco, en el que la persona incluso es capaz de no asumir esta responsabilidad cuando se encuentra en relación con otros. Ahora, yo me pregunto, ¿será lo mismo sentimiento de culpa que culpa y responsabilidad? Porque, digamos, uno puede decir, ok, yo asumo la responsabilidad sobre esto que ha sucedido y como tal miro de aquí adelante qué es lo que yo puedo hacer, ¿no? Entonces, por eso, ¿será lo mismo sentimiento de culpa, responsabilidad? Lo que puede ocurrir es que alguien cometa algo, dañe algo, rompa una luna, por ejemplo, ¿no? Es responsable de haber roto la luna, y si lo ha hecho adrede, bueno, además tiene la culpa por no haber cuidado la luna. Ahora, puede que alguien no haya roto la luna, sino que haya sentido, imaginado cómo quisiera romper esa luna. Y esa persona puede sentirse culpable de haber imaginado o pensado esas ideas, ¿no? Y eso puede ser tan
terrible como el hecho de hacerlo. De haber roto la luna, de verdad. Claro, porque la culpa, digamos, responde a la percepción que nosotros tenemos de algo. Entonces, en el caso de la luna podemos haberla roto y es la percepción que tenemos ante esta rotura de luna, o podemos no haberla roto y entonces es nuestra percepción del no haberla roto también. Por ejemplo, si estamos en una cola para comprar pan y solamente quedan 3 panes y somos 4, es muy probable que la persona que sienta culpa elija no llevarse el pan para luego no sentirse culpable, por ejemplo. Entonces es muy curioso porque depende mucho de nuestra percepción de lo que es la realidad en ese momento. Ahora, ¿hacer culpables es algo que nos enseñan o es algo que ya es inherente en nosotros y que nacemos con eso? Bueno, es un desarrollo, ¿no? Digamos, el ser humano se va desarrollando y en este desarrollo recibimos información de nuestros padres, en los colegios, y se nos van estableciendo pautas sociales de lo que está bien y lo que está mal. En este, que es básicamente la base de la moral, ¿no? Entonces, en este desarrollo moral del ser humano, la culpa viene a ser una respuesta ante esto que se le va enseñando como bien y mal. Entonces, en la medida en que el ser humano va desarrollando su propia realidad, su propia percepción de lo que es moral, de un estándar moral, se va desarrollando la culpa. Leopoldo, ¿querías decir algo? Sí, yo pienso que es las dos cosas, ¿no? Hay teorías que plantean que hay una serie de etapas en las que se va desarrollando el criterio moral, pero esto no se podría desarrollar si es que no hubiese en el entorno algo, porque unos parámetros, ¿no? Y eso, además, el hecho de que en distintas culturas se valoren algunos aspectos distintos que otras, nos señala que la moral también tiene que ver con el contorno social, los valores, ¿no? Esto que Luciana planteaba como las percepciones están dadas también por el entorno social que nos construye, nos ayudan a construir la manera como percibimos, ¿no? Y a veces esto puede ser el entorno, no necesariamente el entorno más abstracto, cuando hablamos de la noción de un país, una cultura, sino en la familia, en el barrio, también se van a desarrollar determinados parámetros. Por ejemplo, una cosa que a mí me parece espantosa, ¿no? Me ha venido a la memoria el caso de un señor, un paciente que me contó que estaba cortándose el pelo en la peluquería y de repente, oye, están robándole la llanta a tal carro, ¿no? Entonces alguien comentó, no importa, ese tiene plata, ¿no? Entonces, en el entorno de esta persona que hizo ese comentario, para estas personas cambia el hecho de asumir que la otra persona tiene o no dinero, y eso hace que se trastoque pues todo el valor moral de la acción, ¿no? A eso me refiero, que puede cambiar, y también hay personas en entornos mucho más cerrados donde de repente los valores morales son inamovibles y eso también se convierte en un tormento, ¿no? Ahora, y cuando esto es un poco visto la culpa hacia, digamos, para otros, ¿no? O sea, para terceros, ¿no? Yo me siento culpable por algo que le está pasando a un tercero. Y si es para con nosotros mismos, si es algo que a nosotros nos ha sucedido y inmediatamente decimos, bueno, esto me ha sucedido porque es mi culpa, ¿no? Pero nosotros existimos siempre en relación con el otro. Somos un ser humano en relación con otros. Entonces, siempre va a tener que ver con lo que sucede alrededor de nosotros y cómo nosotros percibimos y nos sentimos en relación con esto, en relación con el otro. Entonces, incluso lo que nosotros sentimos o la reflexión que podemos hacer sobre nosotros siempre va a también tener esta otra cara, que es la relación con el otro. Lo que tú escribías también tiene que ver mucho con lo que se llama la compasión. La compasión es una base, un preámbulo para lo que puede ser después el desarrollo del cuidado y la protección del otro, porque yo me puedo sentir culpable porque eso también me ayuda a prever lo que va a ocurrir. Entonces, si yo voy a hacer algo que te puede dañar, voy a evitar hacerlo. Entonces también me ayuda a frenar mis impulsos, ¿no? Y la compasión es ese sentimiento de comprensión del otro, del dolor del otro, que me va a permitir entender que si es que yo hago algo, voy a hacer sufrir a la otra persona. Si esto no se desarrolla en el ser humano, entonces la posibilidad es que después haya un trastorno de personalidad
¿no? Algunos le llaman incluso los prefrontales, los neurólogos, ¿no? No tienen esa capacidad de entender, o sea, saben, no es que pierdan la capacidad intelectual, pero lo que pierden es la protección del otro, la responsabilidad por el otro, ¿no? Yo un poco quería preguntar esto porque cuando, digamos, asumimos una culpa en nosotros mismos, que si bien es cierto puede estar relacionado al fin y al cabo con nuestro entorno, ¿no? Es también, digamos, ya un comportamiento en sí mismo, ya se puede tornar un hábito incluso, adjudicarse la culpa de algo, ¿no? Vivir siendo culpables o vivir sintiéndose culpables, porque esto a su vez puede ser la justificación para otras cosas también, ¿no? En todo caso, vámonos a un corte y al regresar vamos a hablar un poco más en profundidad de esto y sobre todo ver cómo podemos vivir sin culpas, claro, cuando es una culpabilidad que nos trae pues definitivamente algo negativo, ¿no? Vivir sin culpas. Con esto volvemos. Bueno, venimos hablando de la culpa, ¿no? Culpable soy yo, a veces estas culpas con las que cargamos, ¿no? Toda una vida silente, ¿no? Sin poder expresarlas, sin poder de alguna forma liberarnos, ¿no? Vamos a ver un video, antes de continuar con nuestros especialistas, vamos a ver un video en donde la gente también opina, ¿no? ¿Cómo es esto de vivir con las culpas, sentirse culpable? Vamos, Dani, muéstranos. Por haberte tenido olvidada, por dejar que muriera el amor, culpable soy yo. ¿Y tú? ¿Te sientes culpable? El tema de hoy, la culpa. ¿Alguna vez te has sentido culpable? De algunas cosas, sí. Indudablemente, ¿no? ¿Es natural en el ser humano sentirnos culpable? Hay esta voz de culpa en la cual asumes ciertas responsabilidades sociales, individuales, ¿no? ¿Cuál es su nombre? Claudia. Claudia está ocupada, vamos a esperar, no me voy a sentir culpable porque me está haciendo esperar. ¿Qué me puede decir de la culpa? Ella tiene la culpa. Ella tiene la culpa, ella tiene la culpa. Una vez que sentimos esa culpa, ¿la tenemos para siempre o después se va? No, sí lo tengo. Generalmente debería ser pues confesándolo, ¿no? Diciendo las cosas y eso te libera. Yo creo que no se van hasta que uno hace un acto bueno, ¿no? En favor de la persona que ha cometido un acto malo. ¿Qué me puedes decir de la culpa? Pues que es muy pesada, pesa mucho. Por ejemplo, si le hacemos daño a alguien y nos sentimos culpables, si le pedimos perdón, ¿esa culpa se va, se fue? Se va, pero un poquito nada más, no del todo. ¿Podemos vivir con la culpa? Se aprende a vivir. Mirar de adelante nomás, pues, porque ya mirar atrás te vas a sentir más culpable. ¿Qué vas a hacer ya, pues? ¿Tú crees que se puede vivir con la culpa? No, qué mejor que vivir en verdad, en paz, en armonía, ¿no? Para eso hay terapias, ¿no? Para poder un poco minimizar eso, porque eso te va a hacer daño, va a tener traumas, frustraciones en el futuro, ¿no? Culpable soy yo. Muchas gracias, Dani. No sabía que cantabas tan bien y tan bonito. Una canción tan representativa, además de este tema, ¿no? Las culpas. Un poco antes de ir al corte, ¿no? Les decía que un poco hay personas que ya agarran este tema de la culpabilidad como un modo de vivir, ¿no? Como una manera de vivir. No conocen otra visión de su vida misma, sino es a través de la culpa, ¿no? Ahí pienso yo que también ya entraría un poco el tema patológico o supongo que de alguna forma debe afectar esto a la persona, ¿no? Claro, una de las cosas que trabajamos en el consultorio cuando trabajamos el tema de culpa es guiar a la persona hacia entender cuál es el sentido exacto de la responsabilidad para cada hecho por el cual en este caso se siente culpable, ¿no? Hemos encontrado también que algunas otras emociones que vienen de la mano con la culpa son el resentimiento y la ira. Entonces, y creo que eso también es importante mencionarlo, ¿no? Porque a veces es difícil darnos cuenta cuando estamos reaccionando de una forma culposa. A veces no nos damos cuenta. Entonces es importante notar eso también, creo, ¿no? Poder distinguir, ¿no? Poder diferenciar los hechos de las fantasías,
hay personas en la línea que tú das, están capturados por lo que ellos se imaginan de culpa, ¿no? Y que eso puede ser un tormento. Y lo que decía Luciana, hay una cosa muy importante: la persona que se siente constantemente culpable puede ser la persona que más bien termina siendo muy explosiva, termina siendo muy destructiva, ¿no? Y hay algunas personas que cometen una serie de actos destructivos hacia otros, agresivos, destructivos, violentos, transgresivos, y lo que están buscando en realidad es el castigo, porque las personas que se sienten culpables lo que esperan es que detrás de ese comportamiento puede haber un castigo. Un castigo. Entonces lo buscan de alguna manera. Y que reafirme la culpa. Así es, ¿no? Así es, ¿no? Entonces muchas veces por ejemplo, estas personas que cometen crímenes en serie, este tipo de cosas, o personas que hacen constantemente transgresiones de la ley pequeña, ¿no? Se pasan todos los semáforos en rojo, no respetan ninguna regla de tránsito. Entonces, no es que el pasar piola, como se suele decir, o no hacer nada, los va a ayudar a frenar ese comportamiento. Al contrario, van a seguir hasta que llegue un momento en que van a buscar que alguien los castigue, ¿no? Claro, ahora, es que a veces también sucede con la culpa que entramos en un modo evitativo. Entonces, con el fin de no sentir más culpa, lo que hacemos es no querer asumir la responsabilidad por los actos que tenemos. Ahora, eso es en el caso de cuando uno, como tú bien dices, hace algo y ese algo tiene una repercusión, ¿no? Pero también está perdóname. Pero también, digamos, en un momento hablamos, ¿no?, de los crímenes, pero eso sucede en todas las escalas. Por ejemplo, una persona que constantemente llega tarde al trabajo, o una persona que no paga sus deudas. Entonces no solamente lo vemos, digamos, en escalas, en lo más grande, hablando de crímenes, claro, sino también lo vemos a nivel un poco más micro, ¿no? En las casas, en las oficinas, sí. Yo un poco me refería, incluso cuando dije, digamos, uno que se siente culpable, ya no tanto por un tercero, ¿no?, sino por uno mismo. Por ejemplo, en el tema de las enfermedades, ¿no? Cuando se instala una enfermedad, llámese cáncer o una enfermedad, digamos, con esta connotación, ¿no? Muchas veces la primera reacción o el primer pensamiento es: ¿por qué no me fui a chequear antes? Yo permití que esto me suceda. Es mi culpa, ¿no?, que yo esté pasando por esto. Es mi culpa, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, es, digamos, un tema de culpabilidad por algo que le está pasando a la misma persona y que está adjudicándose la culpa, ¿no? O también, no sé, personas que de repente han perdido un ser querido, ¿no? También dicen, bueno, esto ha pasado por mi culpa, porque de alguna forma encuentran la responsabilidad para decir: esto pasó, yo dejé que esto suceda, permití que esto suceda, porque si hubiese hecho, ¿no?, o si no hubiera hecho tal cosa. Claro, porque, perdón. No, sí. Porque, claro, porque digamos, la culpa suele ser esta respuesta ante lo que yo considero que es mi conducta positiva o el estándar de lo que para mí está bien o está mal. Entonces, si yo no me fui a chequear, yo cometí o yo hice una conducta, llevé a cabo una conducta que iba en contra de lo que para mí estaba bien o para mí estaba mal. Sin embargo, también hay casos en los que, por ejemplo, las personas por el solo hecho de estar enfermas se sienten culpables. Y se sienten culpables ante la familia que los rodea, ¿no? Y constantemente están disculpándose por las cosas que acarrea el estar enfermos. Ahora, no hay que olvidar que durante muchísimos años la salud era considerada un tema religioso. Sí. Y se creía que alguien que enfermaba era porque había cometido un pecado. Era un castigo divino. Era un castigo divino. Las cosas fueron medianamente cambiando cuando la ciencia se hace cargo de la salud, ¿no? La medicina y después, bueno, todas las ciencias de la salud. Entonces, no es extraño que muchas personas también tengan o persisten en ellas este sentimiento religioso, ¿no?, respecto a los actos, y el sentimiento de culpa es una forma de victimizarse también muy fácilmente, ¿no? Entonces la persona se ubica en la posición de víctima y a través de esa posición logra determinadas ventajas, ¿no?, frente a los demás. Y en este caso, ¿cómo se alivian estos sentimientos? Porque si bien es cierto, claro, logra ciertas ventajas, pero el sufrimiento está, ¿no? El sufrimiento por la culpa. Claro, sí. Bueno, dentro de las cosas que nosotros sugerimos es que la persona, por ejemplo, haga mucho deporte,
tenga mucha actividad física, porque en ese momento lo que está haciendo es la atención que usualmente tiene invertida en discusiones mentales recurrentes, está invirtiendo parte de esa atención en un ejercicio físico que va a tener un beneficio completamente sobre todo el cuerpo. Otra de las cosas que también sugerimos y proponemos nosotros en Inner Healers es la meditación, porque la meditación ayuda mucho a aclarar la mente, ayuda mucho a limpiarnos de todas aquellas cosas que pertenecen a nuestro bagaje, que hemos ido colectándolo como parte de nuestro desarrollo social, nuestro desarrollo cultural, familiar, etcétera. Entonces, la meditación ayuda mucho a darnos cuenta de cuál es el sentido exacto, el que te hablaba al principio de responsabilidad. Además, claro, de un tratamiento terapéutico, psicoterapéutico, psicológico, psiquiátrico cuando es necesario, ¿no? Y también lo que es bien útil es el trabajo grupal, los grupos de reflexión, los grupos terapéuticos, porque son los espacios donde uno puede contrastar las ideas, los sentimientos, ¿no? Entonces de repente el grupo lo puede ayudar a uno a ver hasta dónde es su responsabilidad, hasta dónde es su culpabilidad o hasta dónde son sus propias fantasías o sentimientos, ¿no? Y también uno puede aprender de las cosas que hacen los demás respecto a qué cosas pueden ser beneficiosas, y hablar, sobre todo para nosotros, es lo más importante, ¿no? Hablar es uno de los remedios más saludables que hay. ¿Grupos dirigidos por un profesional o grupos libres donde se juntan personas, digamos, que tengan alguna...? En mi experiencia, coordinado por profesionales que tengan preparación en esto, ¿no? Porque si no se convierte en un grupo de victimización, y donde todos, donde se retroalimentan, de llanto colectivo, ¿no? Todo el mundo llora, ¿no? Juntos, y eso puede aliviar un ratito, pero no a largo plazo, claro. Y otra de las cosas que también he notado en consultorio es que en algún momento, antes les he comentado que el cuerpo humano, cuando tiene una sintomatización física, usualmente responde a algo emocional que venimos cargando por largo tiempo. Y hay algunas, digamos, tú en algún momento decías que cuando la persona no está acostumbrada a que cuando hace algo mal debe ser castigada, cuando no es castigada o el castigo no viene, busca ser castigada, busca el castigo. El cuerpo físico funciona de una forma muy parecida, porque las sintomatizaciones que aparecen en la persona que carga mucho tiempo culpa suelen ser sintomatizaciones que generan dolor, artritis, dolor en la espalda, problemas vaginales. Usualmente el cuerpo manifiesta, estoy guardando mucha culpa adentro cuando manifiesto dolor. Espectacular. Bueno, lamentablemente no podemos extendernos más con el tema porque ya el tiempo se nos acabó, pero realmente ha sido lindo poder analizar, digamos, de manera tal vez un poco más profunda, cosa que no es, ¿no? Generalmente no se hace, el tema de la culpa, ¿no? Y hasta qué punto podemos cargar o no con esta culpa, hasta qué punto es aceptable esta culpa, como bien hemos aprendido hoy día. A veces sí justifica porque obviamente nos permite hacernos responsables de alguna forma sobre los actos, sobre las cosas que hacemos, y también hay que tener un poco cuidado para que esto ya también no se convierta en una mochila que venimos cargando, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias. Gracias, sí. Nos vamos a un corte rápidamente y al regresar vamos a hablar un tema muy importante, la depresión en la tercera edad. Con esto volvemos.